Vamos de inmediato con la noticia más importante del día en Colombia, el empate y las graves denuncias sobre un posible fraude en la votación para elegir a un nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Hoy a las 10 de la mañana se va a llevar una nueva votación. Hay advertencias muy delicadas, como la que ha hecho, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, que dice que lo que está buscando el gobierno es tener mayorías en la Corte Constitucional para que no haya una talanquera que le permita sacar adelante las iniciativas que plantea el gobierno, incluida una constituyente. Daniel Jerez, la crónica, el detalle de lo que pasó anoche en esa polémica, en esa terrible votación en el Congreso de la República. Efectivamente, William, en vivo la FM desde el Congreso de la República. Bochornoso lo que pasó en el Congreso de la República en las últimas horas, específicamente en la plenaria del Senado, cuando se adelantaba la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se hizo en medio de una fuerte polémica luego de que los resultados, en primer lugar, arrojaran que se registró un empate entre los aspirantes Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo. Este último se dice que es cercano al gobierno nacional. Ambos aspirantes obtuvieron 50 votos cada uno, se registraron 2 votos en blanco y en la urna se encontraron 2 votos adicionales no marcados para un total de 103, pese a que solo para un total de 104, pese a que solo 102 senadores se habían registrado. No obstante, hay una información de que, como le digo, William, serían 2 votos adicionales los que se depositaron en esta urna. Esto hizo que la votación tuviera que ser anulada por la mesa directiva, al tiempo que varios legisladores hablaron de un posible intento de fraude para favorecer a uno u otro candidato en medio de la elección de magistrado de la Corte Constitucional. El senador J.P. Hernández fue uno de los que protestó en medio de esta confusión y este bochornoso hecho que se presentó en las últimas horas en la plenaria. Escuchemos. Le pido a mi equipo que solicite las cámaras de seguridad de este tiempo en el que hemos estado acá en esta elección, porque tiene que conocerse quién se atreve en una elección de un magistrado de la Corte Constitucional a cometer un inicio de fraude, introduciendo una boleta de más. Inmediatamente esto ocurrió, William, la votación pues tuvo que ser anulada por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien, acudiendo a la ley, estableció que pues por supuesto esto no puede ocurrir. A renglón seguido, el senador Juan Carlos Garcés, que era uno de los escrutadores que estaban contando los votos que se depositaron en las urnas, explicó que lo que pasó fue que se encontraron 2 boletas que estaban pegadas una con la otra y por eso apareció este voto no marcado adicional. Escuchemos su explicación. Cuando ya empezamos a hacer el conteo y abrimos una votación, nos dimos cuenta que estaba muy pegado y estaba muy grueso, estaba muy pegado aquí, pero les quiero decir que no estaba marcado doble. Y aquí están de todos los partidos, estaba con una sola marca y el otro aparecía así, sin ninguna marca. En medio de toda esta confusión que se generó en la plenaria del Senado, pues el presidente Efraín Cepeda intentó levantar la sesión para aplazar la elección del magistrado de la Corte Constitucional, pero el pacto histórico apeló la determinación en medio de toda esta polémica. La senadora María José Pizarro incluso exigió que la votación tenía que adelantarse de forma inmediata. Y lo que a usted le corresponde, señor presidente, para brindar garantías es repetir inmediatamente la votación. Finalmente, pues esta apelación de los sectores del pacto histórico no prosperó y la sesión definitivamente tuvo que ser levantada luego de este supuesto intento de fraude que se presentó a la hora de elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ante esto, pues hablamos con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que anunció una serie de medidas para investigar las razones por las cuales aparecieron 2 votos de más en la elección del magistrado. Cepeda dijo que hoy se adelantará una nueva votación para intentar elegir a este funcionario judicial. Escuchemos a Efraín Cepeda. Vamos a revisar cámaras de seguridad. Vamos a hacer unos tarjetones diferentes, más gruesos, más sólidos, para evitar que si eso sucedió se pegara uno con el otro. Una votación muy reñida, 50 a 50. Hoy no hubo transparencia, se violó la ley. 102 senadores depositaron 103 votos. Por eso no ha podido seguir la plenaria. Se espera entonces que hoy se adelante de nuevo a partir de las 10:30 de la mañana en la plenaria del Senado la votación para elegir magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si vuelven a quedar empatados? Es decir,
y quedan 50 votos por Claudia Dangond y 50 votos por el abogado Miguel Polo. La elección tendrá que volver a repetirse una segunda vez y si persiste el empate, dice el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que esto tendrá que echarse a la suerte. Muy seguramente el magistrado sería elegido entonces por balotaje en la plenaria del Senado. Verdaderamente bochornoso lo que ocurre en la democracia colombiana. Es absolutamente inexplicable que en una votación que debería ser un ejemplo de transparencia aparezcan 2 votos más, porque esa elección es definitiva para el futuro del país. Lo repetimos otra vez, lo que se está jugando es la mayoría en la Corte Constitucional. ¿Y por qué es importante la mayoría en la Corte Constitucional? Porque si mañana el gobierno quiere convocar una asamblea constituyente, si mañana quiere cambiar las reglas de juego para la elección del 2026, si mañana quiere cambiar el régimen de la fuerza pública, si mañana quiere cambiar la regla fiscal, si mañana quiere meter una nueva reforma tributaria, todo eso se decide en la Corte Constitucional. El significado de la Corte Constitucional es que es la verdadera barrera de contención en el Estado de Derecho y se está disputando voto a voto en la Corte Constitucional la mayoría para tomar postura frente a reformas, frente a iniciativas y frente a proyectos del gobierno. Esa Corte Constitucional tiene este cambio de silla y lo que ha pasado también, y hay que decirlo, más allá de la anécdota del empate, de lo que Darcy nos había advertido que esto iba a ser voto a voto, es que hay unos movimientos para que unos congresistas volteen su voto. Cuando empezó la sesión, había unas cuentas de la candidata Dangond y había unas cuentas de la candidata Dangond por los compromisos que habían ido adquiriendo las bancadas de los partidos. El Partido Conservador, por ejemplo, decía en bancada que iba a votar por la candidata Dangond. ¿Por qué? A pesar de que el voto es secreto, cuando hacen las cuentas, aparece que por lo menos 2 senadores del Partido Conservador estarían contrariando la voluntad de su partido, votando por el candidato del gobierno. Dicen, por ejemplo, dicen los senadores, que los senadores del MIRA, que habían estado acompañando a la candidata Dangond después de muchas llamadas, visitas de toda la artillería del gobierno nacional que se está desplegando en el Congreso de la República, habrían cambiado su postura. Habría que preguntarles a ellos si eso es verdad, pero quien pregunte en el Congreso hoy le dicen los del MIRA se voltearon. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta que queda rondando. Y luego, que aparezcan 2 tarjetas más, lo que indica es que algo no huele bien en el Congreso. Algunos dicen, no, es un error. A algunos se le fue una tarjeta pegada con la otra. Por favor, no son niños de colegio. En una votación de magistrado de la Corte Constitucional, donde se juega el futuro de Colombia, no hay margen de error. Muy complicado, muy tormentoso. Ese 50-50 es difícil. Obviamente la oposición se la está metiendo toda y obviamente el gobierno se la está metiendo toda. Han visto muchos ministros rondando, dando vueltas. El tema de los partidos. Le echan cuentos a la gente. Hacen, por ejemplo, una asamblea de un partido para decir que se van a la oposición y terminan sus jefes votando por el candidato al gobierno. Están en toda libertad. Lo que no se ve es coherencia. Algo está pasando, como bien lo advierte usted, don Juan, y yo creo que no es ninguna exageración lo que ha advertido en esa sesión la senadora Paloma Valencia. Aquí lo que se está jugando el país, no le quepa la menor duda, es la libertad, la democracia. Eso es lo que se está jugando en el Congreso de la República. Las cosas pueden cambiar hoy, don Juan, porque a las 10 de la mañana habrá nueva votación y se sumarán a esa votación 3 congresistas que no pudieron llegar a la sesión de ayer. Así que hoy el panorama puede ser completamente distinto. 6:13 sobre este tema. Los secretos de Darcy Quinn, la mujer mejor enterada de Colombia. Comienza a amanecer y nos preparamos